Bien, saludos cordiales para todos. Estamos una vez más transmitiendo o tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Por favor, al conocido, al amigo, al hermano, a toda esa persona que forma parte del gremio de amantes del deporte de la bola vegetral, ya sea el béisbol, del softball, y aunque no lo sea, que sea una persona nacida, que haya residido, que se siente identificado con el municipio Boyeros o algunas de sus barriadas, las que estén implícitas en este término municipal, pues invítelo a que nos siga en este canal y a lo mejor alguno que otro tema sea de su interés. Bien, hoy vamos a hablar de una figura representativa, emblemática, uno de los ídolos de nuestro municipio, una persona que ha calado bien hondo en nuestras mentes y corazones, no solo por el talento, el virtuosismo como atleta, sino por la calidad humana, por los valores que posee, tanto en el aspecto ético, moral, una persona con unos sentimientos tremendos y siempre apegado a las reglas elementales de educación formal. Nos referimos, por supuesto, a Jesús Eduardo Ameller Gutiérrez, el Chuli, como cariñosamente lo conocemos la inmensa mayoría de los amantes del béisbol, del softball o los que habitan el municipio, porque es una persona muy, pero muy querida en este terruño, que lo vio nacer, lo vio crecer como atleta, como ser humano, y se siente inmensamente orgulloso de la carrera que logró edificar este ícono, como decíamos al inicio de esta intervención. El Chuli, que vio la luz primero un 13 de agosto de 1970, desde bien pequeño, manifestó, exteriorizó su amor por el deporte que apasiona a todos los antillanos. Nos referimos, por supuesto, el término antillano es al de los cubanos, la mayor de las Antillas, nuestra isla, nuestra amada isla de Cuba. El Chuli, por supuesto, provenía de una familia netamente beisbolera. Su abuelo era uno de los grandes entrenadores, de los técnicos del hospital psiquiátrico, como se le decía al equipo de béisbol, que patrocinaba, que identificaba, que representaba al hospital que dirigía el comandante Eduardo Bernabé Ordaz, una de las personas que más ha amado el béisbol en todas y cada una de sus modalidades, en todas sus facetas. Hablar de Ordaz es hablar de calidad, es hablar de plena identificación del béisbol. No estamos hablando ni estamos politizando nada, estamos simplemente acudiendo o refiriéndonos a una persona en el ámbito deportivo, que quizás sus responsabilidades, ya sea gubernamentales, administrativas, le permitía que tuviese a su alcance los recursos que otros no tenían. Bueno, por supuesto, eso no vamos a adentrarnos en ese tema, sino lo que significó este señor para el deporte en nuestro municipio y en la capital en su conjunto. La inmensa mayoría de las grandes estrellas, las grandes luminarias de la capital jugaron, representaron, defendieron los colores del hospital psiquiátrico. El abuelo de Chul en su momento iba a ser director de este equipo, además de a principios de los 60 haber sido jugador también, y son emblemáticas. Incluso hay anécdotas que quedan registradas en la memoria colectiva de los amantes de este deporte, de los altercados que existían entre él y Pedro Chávez, porque tenían un mismo modo de interpretar, una misma visión del partido. Los dos jugaban muy fuerte la pelota, defendían los colores de sus respectivas camisetas con pasión, con amor y con un denuedo tremendo, una entrega sin límite en aras de obtener el triunfo. Pues bien, el Chuli, como decíamos, retomando el tema esencial de esta pequeña intervención, se insertó, se inscribió en la Academia Municipal de Béisbol, presidida por Rolando Núñez Chávez, Chavito, el talentoso pedagogo. En ella transitó hasta la categoría 15-16 años, donde ya comienza a insertarse en un béisbol de mayor exigencia, pero además ya incluso interactuaba, siendo 15-16, jugaba juvenil, y en alguna que otra ocasión llegó a participar en eventos de la primera categoría. Interactuó, sus energías pues fueron compartieron terreno con grandes estrellas como Iván Álvarez, estuvo Osmani Estrada en ese equipo, Ángel López, eran muchísimas las luminarias, Rubén Sotomayor un poco más pequeño, este señor
un atleta talentosísimo, incluso después coincidieron en tiempo y espacio, fueron campeones con los industriales. Estamos hablando de William Ortega, también pertenecía, un poco más pequeño William, 2 años más pequeño que Chuli. Pues todos ellos formaron parte de una generación dorada. En aquellos momentos hubieron, por supuesto, a través de los años, pero en aquella década del 70, 80, principios de los 80, hubieron en categoría en el béisbol infanto juvenil, prácticamente no perdía. Era un, como se dice en el argot beisbolero, era un robo lo que tenía. El Chuli pasó, no era un deportista con grandes cualidades físicas, no destacaba por un físico impresionante, era un atleta más o menos de la media, pero con voluntad, tesón, abnegación, se fue abriendo siempre camino y un optimismo a toda prueba. Ya a partir de los 15 y 16 sus resultados fueron más visibles, palpables, tangibles. Ya comenzó a formar parte del Fajardo, de la ESPA, y las provinciales, sus resultados hablaban por sí solos. Llegar a la primera categoría, incluso antes de llegar a la primera categoría, sigamos un orden lógico, antes de llegar a la primera categoría, ya el Chuli había estado en preselecciones para integrar los equipos representativos de la capital, en aquel entonces Ciudad Habana. Estar en una preselección de Ciudad Habana era uno de los mayores méritos para un atleta que jugara provincial. Eso lo sabe todo aquel que jugó en aquella época o en épocas ulteriores, pero antes de la otra división política administrativa, antes que el béisbol dejara de ser uno de los deportes más masivos, y todos estamos conscientes de ello, el béisbol no se practica. En aquella época los campeonatos de base gozaban de una salud tremenda, de una calidad indescriptible. Ver un partido entre cualquier equipo de la localidad, ya sea Guajay contra, por poner un ejemplo, contra Rincón, o Santiago de Las Vegas, La Catalina contra Mugoba, era visualizar eventos de una altísima calidad. Dominaban a la perfección el ABC. Era algo que daba gusto. Las personas defendidas se identificaban con esos equipos de base. Había un amor, una plena identificación por esos equipos. Dentro de ellos, reiteramos, el Chuli ya comenzaba a ser una figura distinguida por méritos propios. Como se dice, reitero, en el ámbito beisbolero, en el argot popular, a palo limpio se ganó un puesto en esta preselección. Al llegar a la primera categoría, en el hospital psiquiátrico, donde prácticamente nació, dio sus primeros pasos. Les reitero, les recuerdo que su abuelo durante muchos años era el técnico, el manager de los equipos del psiquiátrico. Ahí el Chuli prácticamente aprendió a caminar y a hablar. Ahí junto a San Fran hay anécdotas que incluso hasta la noche estaban ellos entrenando en la jaula de bateo. Se convirtió en el bateador más temido de Huevo, del psiquiátrico. Y en ese terreno era prácticamente indetenible. No había lanzador, no había lanzamiento, no había circunstancias en las que este señor fallara. Sus averajes eran astronómicos, lamentablemente no contamos ahora con esas estadísticas por disímiles motivos, pero los que visualizaron, los que saben, los que conocen de béisbol, los que vivieron esa época saben que ahí hablar de Chuli era hablar de maestría, de profesionalidad, de perfección, de promedios astronómicos, prácticamente fantasioso. Una obra de Julio Verne hablar de los resultados de Chuli en el psiquiátrico. Ya a principios del 90, Chuli comenzó a formar parte de las nóminas de los distintos equipos de la capital. Estuvo con los Metros, con Industriales, las Copas Antillanas. Era un crack, un látigo, un verdugo para los lanzadores adversarios. E incluso la prensa de la época, una prensa bastante lacónica, escueta, no daba a expresar el sentir de los atletas, pues ya reflejaba, sobre todo los diarios de la capital.